Saludos cordiales. Continuamos resolviendo los ejercicios de los pilotajes. A continuación, el siguiente es un problema aparentemente de vectores, pero tiene que ver con cinemática. La pregunta 53 dice: durante un experimento, un móvil demora 2 segundos en ir del punto A al punto B. Al pasar por A, lo hace con una velocidad de 6i más 3j, y al pasar por B con una velocidad de 10i más 5j, como se muestra en la figura. Si cada cuadrícula mide 20 metros de largo y 20 metros de alto, determine el vector aceleración media en metros por segundos al cuadrado para este experimento. Me da un dato de la escala de este gráfico. Cada cuadrícula tiene dimensiones de 20 por 20. Este dato me serviría si es que lo que yo quiero encontrar es desplazamiento. Yo tengo aquí los valores ya de velocidad. Yo voy a emplear estos valores para poder determinar la aceleración media, porque conozco la fórmula de aceleración media, la cual es la siguiente. Viene a ser igual a la variación de la velocidad sobre el intervalo de tiempo. Toda variación o todo cambio se define como una resta entre un valor final y un valor inicial. En este caso hablamos de velocidad. Sería la velocidad final menos la velocidad inicial. Pero para nuestro caso estos tienen nombre. En este caso sería la velocidad en B y la inicial sería la velocidad en A. Vamos a realizar el reemplazo de los valores. El delta t es el intervalo de tiempo de los 2 segundos. La velocidad final es la velocidad en B, este valor de aquí, el cual sería 10i más 5j. La fórmula dice menos, entonces aquí va menos y con paréntesis, con cuidado, vamos a reemplazar el siguiente valor, que es la velocidad inicial o velocidad en A, que es 6i más 3j. En esta expresión vamos a aplicar ley de signos. Para poder desaparecer paréntesis, realizamos la distributiva, pero respetando los signos. Entonces aquí me quedaría menos por más 6i, menos 6i, menos por más 3j, menos 3j. He aplicado como una multiplicación por menos 1, aplicando la propiedad distributiva. O siempre que veamos un signo menos, ese signo cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Si este estaba positivo, ahora es negativo. Si este estaba positivo, ahora es negativo. Ahora vamos a continuar resolviendo. En este caso, este 2 se mantiene, aún no lo operamos, pero sí los términos semejantes. Yo tengo aquí 10i menos 6i, me va a quedar 4i, 5j menos 3j, me va a quedar más 2j. Haciendo esta respectiva resta, me quedan estos valores. Y para obtener mi respuesta final, nada más me falta dividir por el tiempo, cual se hace una división también distributiva, tanto aquí como acá. En este caso me quedaría 4i dividido para 2, 2i. El signo queda positivo ya que también se aplica la ley de signos en la división. Más para más, ya que este 2 es positivo. 2 dividido para 2 y me queda 1. Sería más un j o simplemente j. Sería metros por segundo al cuadrado. Y sería esta mi valor de aceleración, pendiente de la primera opción. Siguiente ejercicio, pregunta 54. Para mover un automóvil de masa M desde el área de enderezado a la de pintura en un taller mecánico, es necesario aplicar un impulso de 5 Newton segundo. Importantísimo, este es el tema del ejercicio. El tema impulso. Si la rapidez inicial es v sub 0, determine la rapidez final del automóvil al llegar al área de pintura en función de la masa y la rapidez inicial. No tenemos que calcular numéricamente nada, simplemente plantear las ecuaciones y dejar expresada la respuesta como una fórmula. Al término impulso se lo expresa mediante la letra I y es igual a la fuerza por el tiempo, aunque también es igual a la variación de cantidad de movimiento, eso es delta P. Es lo que se llama también variación de la cantidad de movimiento lineal. Es una fórmula escalar, pero si se le escribe como una fórmula vectorial, el vector tendría que ir en I, tendría que ir en F, que es la fuerza, y tendré que ir en P. Este delta P vamos a escribirlo de otra forma. También se lo puede escribir como masa por la variación de la velocidad m por delta V. Este impulso tiene varias formas de escribirse, de expresarse.
en función de cómo se expresa estos despejes, estos reemplazos en las fórmulas. Una suele ser también esta masa por, y la variación de velocidad se la puede escribir como velocidad final menos velocidad inicial. En esta forma de la ecuación podemos reemplazar más directamente los valores. Por ejemplo, el impulso dice que es 5 newton segundos. Newton segundo, las unidades que me muestra aquí me da a entender que es fuerza por tiempo. Yo puedo reemplazar en vez de I ese impulso, ese valor numérico de 5. Luego viene la masa que la mantenga con la letra M. Eso es lo que me pide aquí en función de la masa y la rapidez inicial. Debo calcular la rapidez final, esta la escribo, esta es mi incógnita. Y la rapidez inicial en función de la rapidez que me está dando al inicio. B sub 0. Y tengo que despejar BF. Entonces esta M que estaba multiplicando pasaría a dividir al otro lado. De esta manera me quedaría igual BF menos B sub 0. Solo me hace falta despejar B final. B sub F. Y me quedaría de esta manera. Quedaría lo que tengo a la izquierda, lo paso a la derecha. Le doy vuelta a la igualdad. Y este menos B sub 0 que está restando va a pasar acá a sumar. Un despeje sencillo, pero mis respuestas no están expresadas así. Entonces seguramente tendré que expresarla aplicando aquí un mínimo común múltiplo. Entonces trazo mi raya de fracción. El mínimo sería este valor de m. Dividido para m me da 1 por 5, 5 más m dividido para 1 me da m por b sub 0. Me quedaría mb sub 0 y esta respuesta debería encontrarla yo aquí, correspondiente a la opción 1. Y ese sería todo. En el siguiente ejercicio, la pregunta 62, el sistema de la figura mostrado se encuentra en equilibrio. Importantísimo este dato, puedo aplicar la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0. Es la primera ley de Newton. Si la masa del cuerpo es m, determine el valor de la fuerza de tensión que soporta el cable T3 en función de la tensión T2. Entonces me pide que determine este valor de esta tensión T3, pero nada más en función de T2 y el coseno de θ y el coseno de phi. En las opciones de respuesta yo me doy cuenta que no involucran ni la masa ni la tensión 1, entonces posiblemente en el eje Y no tengo que analizar mucho. Vamos en cambio sí a analizar el eje X, ya que estas tensiones se descomponen vectorialmente con su componente en X para T3 y su componente en X para T2. Con base en esto yo puedo dedicarme a hacer aquí la sumatoria de fuerzas nada más que en X. Ubico el sistema de coordenadas en color amarillo para que se pueda ver mejor la descomposición de los componentes y empiezo a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Tengo en primer lugar la tensión 3 en el eje X, que como está a la derecha del eje X es positivo. Luego tengo la tensión 2 en el eje X, que como está a la izquierda es negativo. Y este es igual a 0 por la condición de equilibrio. Vamos a despejar, a mover la tensión 2 que está restando, va a pasar a sumar al otro lado de la igualdad. Y esta tensión 3 se va a quedar sola, despejada en mi lado derecho. Vamos a reemplazar aquí es igual la componente en X de la tensión 2. Es igual a la tensión 2 por el coseno del ángulo θ, en este caso, este ángulo. Yo aplico directamente este reemplazo debido a que se forma aquí un triángulo rectángulo, el cual tiene el ángulo θ al costado de mi tensión 2 en X. Como está al costado, yo necesito una función trigonométrica que me relacione ese cateto, ese lado que está al costado del ángulo, y esa es la función coseno. Con la tensión 3 vamos a explicarlo. Vamos a ver el triángulo rectángulo que se forma aquí. Sería este con la tensión 3 en el eje X y acá está mi tensión 3 en la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona mi tensión 3, en este caso es el ángulo phi y sería la función coseno de phi. Es igual a cateto adyacente, el cateto que está al costado, sería T3 en X sobre la hipotenusa que sería T3. Si yo despejo T3, está dividiendo esto, sube a multiplicar, y me quedaría T3 por coseno de phi. Eso sería igual a la componente de la tensión 3 en el eje X. Entonces yo me puedo abrir todo este proceso teniendo en cuenta este dato, que el ángulo phi está al costado de mi componente en X de la tensión 3. Yo necesito esa componente, entonces directamente puedo acordarme este tipo de expresión. Entonces a la izquierda de mi igualdad me quedaría este valor, cual lo voy a poner aquí, y tengo que despejar nada más este valor de T3. Vamos a despejarlo. El coseno de phi que está multiplicando T3 lo voy a pasar a bajar a dividir y me queda solo el T3. Entonces pasa a dividir este coseno de phi y en la parte superior me queda la tensión 2 por coseno de t. Esta sería mi expresión de T3 en función de T2, correspondiente a la respuesta de la opción
1. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dan una gráfica de velocidad en función del tiempo. Si el desplazamiento del ciclista se da en el eje X del sistema de referencia, determine el vector aceleración en metros por segundo al cuadrado que empleó en el tramo comprendido entre los 30 y 40 segundos, el cual permitirá reincorporarse a la competencia. Pide la aceleración en este intervalo de tiempo, entre los 30 a 40 segundos. Más que tratarse de un error, esto podría tratarse de poner a prueba nuestros conocimientos. El valor de la aceleración en esta recta es el mismo, no importa el intervalo que yo coja. Puedo coger de 30 a 35, o de 30 a 40, o de 30 a 45, ya que en una gráfica de rapidez en función del tiempo, la pendiente de esta curva representa la aceleración, lo cual lo escribimos en esta parte superior. Y la pendiente de la curva es igual a la variación en el eje vertical, que es el eje de la rapidez, y la variación abajo del eje horizontal, la variación del tiempo. Y viene a ser la misma fórmula de la aceleración, coincide con el valor de la pendiente. Entonces vamos a calcular, la aceleración va a ser igual, veamos en el intervalo de los 45 segundos. Acaba el tiempo, 45 segundos, y aquí tenemos una rapidez de 20 metros por segundo. Luego vamos menos el valor inicial a los 30 segundos. En la gráfica me puedo dar cuenta que la rapidez tiene un valor de 0. A los 30 segundos, abajo tiempo y arriba la velocidad. Tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. En este caso lo calculé como una pendiente, como pueden ver cogiendo los pares de puntos, pero es lo mismo que hacer la típica fórmula de aceleración, que es variación de la rapidez sobre la variación del tiempo, en la cual yo tengo una rapidez final menos una rapidez inicial, las cuales están aquí. Aquí tendría la final en la parte superior y la inicial, que es 0, en la parte inferior, dividido por el intervalo de tiempo, que sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Estos valores de aquí coinciden con los puntos que yo tomé para calcular la pendiente. Entonces, las dos fórmulas son válidas para calcular el valor de la aceleración.